Lo que viste a continuación pasó de verdad, y muy poca gente se dio cuenta de lo que significaba en el momento. Un chico de 21 años, bajando una montaña en Ruanda a más de 80 km por hora, decidió en cuestión de segundos que no iba a quedarse atrás. Y ese instante, ese simple gesto en una bajada técnica y peligrosa, terminó reescribiendo la conversación sobre quién es realmente el futuro del ciclismo mundial. Hablamos de Isaac del Toro. Hablamos del Mundial de Ruta de Kigali. Y hablamos de una secuencia que dejó en evidencia tanto a sus rivales como a su propio equipo. Vamos a situarnos. Octubre de 2025. El Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruanda, una carrera bestial, con pavé, repechos interminables y un calor húmedo que iba cociendo las piernas de todo el pelotón kilómetro tras kilómetro. Era la primera vez en la historia que un mundial de ruta élite se disputaba en suelo africano, y el recorrido no perdonaba a nadie. Subidas duras, descensos técnicos, terreno irregular. Un escenario perfecto para que el más fuerte se impusiera, sí, pero también perfecto para que el más inteligente sorprendiera a todos. Tadej Pogačar, el número 1 del mundo, lanzó su ataque decisivo en el Mont Kigali, una de las rampas más exigentes del circuito. Solo un hombre fue capaz de seguirle la rueda en ese momento: Juan Ayuso, compañero de Isaac del Toro en el UAE Emirates. Hasta ahí, todo parecía guión conocido. Pogačar atacando, Ayuso resistiendo, y el resto del pelotón mirando cómo se les escapaba la carrera. Pero entonces llegó el descenso. Y en el descenso pasó algo que nadie esperaba. Isaac del Toro apareció de la nada. Enlazó con el grupo de cabeza en una bajada traicionera, jugándosela en cada curva, tomando líneas que muy pocos corredores se atreven a tomar en una competición de ese calibre. Y no se conformó con simplemente alcanzarlos. Se atrevió incluso a probar en el Mur de Kigali, otro muro brutal de la carrera, dejando atrás nada menos que a su propio compañero de equipo, Juan Ayuso. Piensa en eso un segundo. Un corredor de 21 años, en su primer mundial absoluto importante, soltando en un descenso a un compañero de equipo experimentado que llevaba toda la carrera peleando por la victoria. Eso no es suerte. Eso es nivel. Eso es inteligencia sobre la bicicleta, control absoluto del miedo, y una capacidad técnica que muy pocos ciclistas en el mundo poseen a esa edad. Y aquí viene la parte que de verdad generó polémica dentro del pelotón y entre los aficionados. Resulta que Ayuso estaba tirando muchísimo en ese descenso, a un ritmo altísimo, casi desesperado. ¿Por qué? Porque no quería que su propio compañero de equipo, Isaac del Toro, llegara al corte de cabeza. Léelo otra vez. Un compañero de equipo intentando evitar que otro compañero de equipo alcance al grupo de cabeza en un mundial. Eso no pasa por casualidad. Eso pasa porque dentro del UAE Emirates había una tensión silenciosa, una competencia interna que el público normal no ve, pero que los que seguimos de cerca el ciclismo sabíamos que estaba ahí, cocinándose a fuego lento desde hacía meses. Del Toro, sin embargo, no se dejó intimidar. Dejó atrás a Ayuso, conectó con Pogačar, y durante varios kilómetros estuvo ahí, en la rueda del mejor ciclista del planeta, en un mundial, con el mundo entero observando. Imagínate la presión. Imagínate lo que significa, con 21 años, estar pedaleando junto al campeón del mundo defendiendo el título, en una carrera donde cualquier error te puede costar la integridad física, y aún así mantener la cabeza fría y seguir empujando. Pero el cuerpo tiene límites, y la historia no terminó como muchos hubiesen soñado. A 65 kilómetros de meta, Isaac empezó a sufrir problemas estomacales. Se descolgó del grupo de cabeza. Tuvo que bajar el ritmo, intentando regularse, sufriendo en silencio mientras veía cómo la carrera se le escapaba de las manos. Después de la carrera, él mismo lo reconoció con una honestidad que pocos corredores muestran ante los micrófonos. Tuvo que sacrificar su ritmo, lo estaba pasando muy mal por dentro, literalmente, y aún así terminó la prueba. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque hay una lectura incómoda que circuló entre los analistas y los aficionados más atentos. Al quedarse pegado en esa rueda durante tantos kilómetros, Isaac del Toro había ayudado, sin proponérselo o no, a que Pogačar consolidara la diferencia con el resto de rivales. No estamos diciendo que esa fuera su intención. Pero el resultado en pista fue ese. UAE Emirates tenía tantos corredores metidos en diferentes posiciones de la carrera, con tantos intereses cruzados, que cualquier movimiento de cualquiera de sus hombres terminaba beneficiando, directa o indirectamente, al líder del equipo. Y eso generó un debate furioso en redes sociales. ¿Corrió Isaac para él mismo? ¿Corrió para Pogačar? ¿Corrió para México? La respuesta que dio el propio del Toro fue contundente, y para muchos, terminó con la polémica de raíz. Dijo que sus compañeros de la selección se habían vaciado por él, que todos querían correr para ganar,
y que estaba orgulloso de representar a México en una carrera de ese nivel. Y lo cierto es que, más allá de las especulaciones, los números hablan solos. Terminó séptimo del mundo. Séptimo. El primer mexicano en la historia en estar ahí, en ese nivel, en un mundial de ruta absoluto. No es un dato menor, es historia pura del deporte mexicano y latinoamericano. Incluso Pogacar, el hombre que se acababa de coronar campeón del mundo por segunda vez, salió a hablar del después de la carrera con un respeto que no se le da a cualquiera. Reconoció abiertamente que fue un sueño tener a Isaac a su lado y que su presencia lo motivó muchísimo durante la prueba. Para que el mejor ciclista del planeta, el dominador absoluto del pelotón mundial, hable así de un corredor de 21 años, algo tiene que estar pasando. Algo grande. Ahora bien, vamos a poner esto en contexto, porque la rivalidad de Isaac del Toro no se limita a un solo día de octubre en Ruanda. Llevamos meses viendo cómo su nombre se entrelaza constantemente con el de otro gigante del ciclismo actual, Jonas Vingegaard, doble ganador del Tour de Francia y uno de los corredores más respetados y temidos del pelotón mundial. Durante buena parte de la temporada, Isaac del Toro estuvo por delante de Vingegaard en el ranking mundial de la UCI, una hazaña que muy pocos hubieran predicho hace apenas un par de años, cuando del Toro era prácticamente un desconocido fuera de los círculos especializados del ciclismo juvenil. Y aquí está el dato que de verdad te tiene que volar la cabeza. Tras su triunfo en el UAE Tour de 2026, Isaac del Toro superó a Jonas Vingegaard en el ranking mundial de la UCI, colocándose en la segunda posición global, solo por debajo de su propio compañero de equipo, Tadej Pogacar. Piensa en lo que implica eso. Un corredor mexicano de poco más de 20 años, por delante de uno de los ciclistas más laureados y respetados de la última década, en la clasificación oficial más importante del ciclismo mundial. Eso no es un golpe de suerte de una sola carrera. Eso es la consecuencia de una temporada entera de un nivel descomunal, victoria en la Tirreno Adriático, victoria en el UAE Tour, podios en clásicas durísimas como la Strade Bianche, donde resistió con una estrategia impecable todos los ataques de rivales jóvenes y veteranos por igual. Más adelante, como suele pasar en el deporte de élite, las tornas cambiaron. Vingegaard respondió con una exhibición brutal en la Volta a Cataluña, controlando cada ataque en los 7 ascensos finales y sellando su victoria con una diferencia contundente sobre sus perseguidores, recuperando así la segunda posición del ranking mundial y devolviendo a Del Toro al tercer puesto. Y eso, lejos de ser una mala noticia, es justamente lo que hace que esta historia sea tan apasionante de seguir. No estamos hablando de un fenómeno pasajero. Estamos hablando de una rivalidad real, sostenida, que se libra carrera tras carrera, punto a punto, en cada clasificación de la UCI, entre un veterano consagrado y una nueva generación que ya no tiene miedo de mirarlo a los ojos. Lo más curioso de toda esta historia es que mientras Isaac del Toro brillaba en clásicas, en cronoescaladas, en descensos imposibles, Vingegaard seguía teniendo una asignatura pendiente enorme, las clásicas de un día. Desde 2023, el danés apenas había disputado una sola clásica, la San Sebastián de 2024, y ni siquiera la había terminado. 42 victorias en su palmarés, pero solamente una en una carrera de un solo día. El talento de Vingegaard nadie lo discute, ya tiene 2 Tours de Francia en su currículum, pero está clarísimo que su fórmula ganadora necesita cronómetros, etapas largas y puertos encadenados. En el terreno explosivo, técnico, impredecible de las clásicas y los descensos rápidos, sigue sin encontrar su sitio. Y ahí, justamente ahí, es donde Isaac del Toro está empezando a construir su reputación, en ese terreno salvaje donde la inteligencia táctica y el coraje en cada curva valen más que la potencia bruta sostenida durante horas. Esto nos lleva a una reflexión que vale la pena hacer en voz alta. El ciclismo mundial está viviendo un recambio generacional acelerado. Pogacar domina con una autoridad casi aburrida de tan absoluta. Vingegaard sigue siendo una bestia en las grandes vueltas, pero arrastra carencias claras fuera de ese terreno. Y mientras tanto, en medio de esos dos gigantes, está creciendo un corredor mexicano que en apenas 2 temporadas como profesional ya se codea con ellos en el ranking mundial, ya gana etapas reinas frente a rivales de primerísimo nivel como Juan Ayuso y Matteo Jorgenson, y ya demuestra, carrera tras carrera, que no le tiembla el pulso ni en el descenso más peligroso del mundial ni en la rampa más dura de los Alpes. La pregunta que queda flotando, y que probablemente tú también te estás haciendo ahora mismo, es la siguiente: ¿cuánto tiempo le queda a Isaac del Toro para convertirse, de forma definitiva, en el verdadero rival número 1 tanto de Pogacar como de Vingegaard en las grandes citas del calendario? Porque lo que vimos en Kigali no fue un golpe de suerte aislado. Fue la confirmación de que este corredor tiene algo que no se entrena de la noche a la mañana: el instinto, la lectura de carrera, y el valor de atacar en el peor momento posible para sus rivales y en el mejor momento posible para él mismo. Y eso, amigos, es lo que hace que sigamos esta historia con tanta atención.
No estamos viendo simplemente resultados deportivos. Estamos viendo, en tiempo real, cómo se está escribiendo el futuro de uno de los deportes más exigentes que existen. Estamos viendo a un chico de Ensenada, Baja California, plantarle cara sin complejos a los mejores ciclistas del planeta, descenso tras descenso, ataque tras ataque. Y si algo nos ha enseñado esta temporada es que subestimar a Isaac del Toro, ya sea en una subida, en una contrarreloj, o sobre todo en un descenso técnico a toda velocidad, es el error más caro que cualquier rival puede cometer en este pelotón. Así que la próxima vez que veas a Del Toro asomarse en la cabeza de una carrera en una bajada peligrosa, ya sabes lo que significa. No es un riesgo innecesario. Es la firma de un corredor que ya sabe, con total claridad, que ese es exactamente el terreno donde puede hacer historia.